Diputados, porque están a punto de votarse las enmiendas a la totalidad a los presupuestos del Estado. Ocupen sus escaños. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha llamado a todos a votar. Empieza esa votación. Les recuerdo que hay votos telemáticos. Se lo digo porque esperemos siempre el recuento entero. Procedemos a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Dichas enmiendas se someten a una única votación conjunta. Comienza la votación. 348 más 2 votos emitidos telemáticamente. Sí, 191. No, 156 más 2 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, 1. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Pasamos. El Congreso de los Diputados acaba de tumbar los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez por 191 votos a favor, 156 en contra. Ha aprobado las enmiendas a la totalidad, es decir, las enmiendas de devolución. Así que esos presupuestos quedan tumbados. El Gobierno los tiene que retirar y a partir de ahora se abre un escenario en el que el adelanto electoral parece más probable que nunca. Se ha especulado mucho con ese adelanto electoral. En las próximas horas, seguramente en los próximos minutos, iremos viendo ahí en el Congreso de los Diputados lo que diga el Gobierno, lo que diga el presidente del Gobierno, si hace alguna mención al respecto o lo que puedan decir otros grupos. Vamos a estar atentos a cualquiera de estas declaraciones que se van a producir sin duda en los próximos minutos en el Congreso de los Diputados. En estos momentos están votando otros decretos, nada tienen que ver con los presupuestos, es la convalidación de un Real Decreto sobre la adaptación a una normativa europea al mercado de comunicaciones. Repetimos, el Congreso de los Diputados acaba de tumbar los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez al dar el visto bueno por 191 votos a favor y 156 en contra a las enmiendas a la totalidad. 6 enmiendas a la totalidad que se habían presentado y que se han votado en bloque. Se han votado en bloque, a pesar de que esta mañana Joan Baldoví, el portavoz de Compromís, solicitaba a la mesa del Congreso que se hiciese una votación individual. El objetivo era que quedasen retratados Esquerra Republicana, los diputados del PDeCAT, también de Partido Popular y Ciudadanos, al tener que enfrentarse a la votación individual de las enmiendas de cada uno de los otros partidos. Por tanto, esta es la segunda vez que se tumban unos presupuestos generales del Estado, este primer proyecto presupuestario de Sánchez. Hasta ahora ha estado gobernando, recordamos, con las cuentas prorrogadas del gobierno anterior, del gobierno de Mariano Rajoy. Solamente había sucedido esto en el año 1995, cuando el gobierno de Felipe González vio devueltas sus cuentas públicas después de perder precisamente el respaldo de los nacionalistas de CiU. En aquella ocasión, la retirada del apoyo de la formación de Jordi Pujol, quien estaba al frente de Convergencia y Unió, provocó el adelanto electoral de las generales a marzo de 1996. Vemos un escenario similar, llevamos 3 días hablando de ese posible adelanto electoral. Vemos cómo terminan ya las votaciones. Saluda la ministra de Hacienda, que durante estos 2 últimos días ha defendido ese proyecto presupuestario en el hemiciclo. Saluda al presidente del Gobierno, a la portavoz socialista, a la vicepresidenta Carmen Calvo y junto a ella también José Luis Ábalos, el único miembro del Gobierno que hoy ha dado una pista. Ha dicho que en las próximas horas tendremos datos. Sale Pedro Sánchez del hemiciclo, el primero, si no nos equivocamos. Vamos a ver cuál es la imagen en el pasillo. Presidente, ¿va a convocar elecciones esta tarde? Presidente, ¿elecciones todas juntas? Presidente, ¿qué va a hacer esta tarde? ¿Va a convocar elecciones? ¿Lo deja para el viernes? Presidente, ¿llegó el momento de las elecciones? Bueno, pues el presidente del Gobierno, a pesar de la insistencia de nuestros compañeros,
sale del Congreso de los Diputados sin haber respondido a esas preguntas y le vemos que ya se ha subido al coche y va a abandonar el Palacio de las Cortes, el Congreso de los Diputados. Se había especulado en las últimas horas con que si tenía algo que decir, podría decirlo ahí en el Congreso de los Diputados. Vemos que no lo ha hecho. Queda la duda de si ese posible adelanto electoral del que se está hablando constantemente desde hace ya varios días lo va a reflejar de alguna manera, de forma inminente, en el Palacio de la Moncloa a través de la reunión de un Consejo de Ministros, o si, por el contrario, no va a haber noticias, aunque si nos atenemos a lo que decía el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es probable que haya noticias en breve. Respecto a la posible fecha electoral, en las últimas horas ha cobrado bastantes enteros, bastantes posibilidades de que ese adelanto electoral. Ahí vemos al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que hablaba de esas noticias inminentes que habría. Decíamos que sí, que la fecha para una... No nos llega la voz de Joan Tardá, era Joan Tardá en el Congreso de los Diputados. A su salida intentaban preguntarle también los compañeros, no alcanzábamos a escuchar qué es lo que decían. Comentábamos que la fecha que se baraja ahora mismo como más probable para un posible adelanto electoral, si lo hay, sería el 28 de abril. En los últimos días se habían barajado varias, una el 14 de abril. Finalmente, en estas últimas horas, desde ayer, la que cobra más opciones es ese 28 de abril, en el caso de que vayamos a elecciones anticipadas y estemos en un escenario similar, como comentaba Alex Barreiro, al que se planteó en el año 1995, cuando Felipe González vio también tumbados sus presupuestos en el Congreso de los Diputados y convocó elecciones. Seguimos viendo la señal en directo de los pasillos del Congreso en esta jornada histórica, la segunda vez en democracia que se tumba un proyecto presupuestario en las enmiendas a la totalidad. Joan Tardá en el patio del Congreso. Que la izquierda española, que el Partido Socialista Obrero Español haya arriado banderas, se haya plegado a la derecha y se haya perdido esta oportunidad. Una oportunidad creo que era muy importante de saberla rentabilizar. Empezar ya de una vez por todas un escenario de diálogo y de negociación. La izquierda española, digo la izquierda española, sería injusto decir toda la izquierda española, el Partido Socialista Obrero Español ha cogido miedo, se ha atemorizado, rompió las negociaciones y esto creo que es un mal presagio. No se puede ir a encarar los retos que tenemos como sociedad con una izquierda tan atemorizada y tan plegada a los miedos y a las amenazas de la derecha. La verdad es que es una gran oportunidad perdida, porque saben ellos que tarde o temprano habrá que empezar a dialogar y a negociar una solución democrática. Y no hay derecho que nos hagan sufrir, tampoco hay derecho que hagan sufrir a la sociedad española. Y cuanto antes empecemos a dialogar, mejor. Y ellos han preferido, no hacerlo. Bien, nosotros nos mantendremos en el compromiso de encontrar una solución. La verdad es que duele mucho, sabe muy mal que esta izquierda tan timorata ante la derecha. ¿Han cometido algún error ustedes en esta negociación, los independentistas? Quizá el error que hemos cometido ha sido ser tan transparentes, incluso yo diría un tanto ingenuos. Hemos apoyado al gobierno socialista durante estos meses a cambio de nada, les dimos el apoyo en la moción de censura a cambio de nada y ya dijimos desde el primer día que todo lo hacíamos para encontrar un instrumento, una herramienta que nos permitiera resolver con muchas dificultades, por supuesto, el conflicto que tenemos. Nos han pagado con moneda falsa. La verdad es que ya nos pagó con moneda falsa Rodríguez Zapatero cuando pactó el estatuto con el señor Mas a espaldas nuestras y ahora creo que nos han vuelto a pagar con moneda falsa. Aún así, como que nosotros estamos convencidos que al final habrá que negociar una resolución democrática, nosotros continuaremos perseverantes
porque entendemos que en el siglo XXI no nos merecemos que nos hagan sufrir y no se merecen ni los españoles de hoy ni los catalanes de hoy, se merecen la irresponsabilidad de pensar que el problema se puede endosar a nuestros hijos. El problema hay que resolverlo aquellos que ahora tenemos responsabilidades. La izquierda española no ha querido hacerlo ahora, bien, vendrán tiempos difíciles, es posible. Nosotros nos mantendremos en esta misma tesitura. ¿Puede seguir gobernando Sánchez sin presupuesto, señor Tardá? Yo diría que sí. Pero yo creo que si el presidente... ¿Con los presupuestos del PP, con los presupuestos prorrogados del PP? Bien, ha tenido los apoyos que ha tenido, tanto de Podemos como del PNV, como de Esquerra Republicana, como PDeCAT. Si el presidente convoca elecciones en las próximas horas, será porque habrá considerado que esta convocatoria le es favorable. Bien, en todo caso, supongo que si convoca elecciones será pensando que tiene todas las bazas para ganarlas. No creo que nadie convoque elecciones pensando que las va a perder. De manera que, como que no nos compete a nosotros, puesto que no tenemos título para hacer nada respecto a la convocatoria de elecciones, nosotros solamente decimos, hoy aquí, que seguiremos siempre colaborando con la izquierda española, es nuestro ADN republicano, y también decimos que no nos moveremos del guión de Esquerra Republicana, que es combinar el seny, es decir, el sentido común, con la coherencia. Coherencia como partido de izquierdas y partido republicano y profundamente antifascista. Muchas gracias. De nada. Ay, mi rodilla. Joan Tardá, líder de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, lamentando lo que ha ocurrido, pero sobre todo criticando al Gobierno. Dice que es un mal presagio y que la izquierda está aterrorizada por la derecha. Habla de que Esquerra Republicana, que ha presentado enmienda a la totalidad y que con sus votos, con los del PDeCAT, PP, Ciudadanos, Foro Asturias y Coalición Canaria, acaban de tumbar los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez. Dice que ellos han cometido el error de la ingenuidad de haber apoyado al Gobierno a cambio de nada, que les han pagado con moneda falsa y que se rompe una oportunidad para el diálogo. Esa tesis de Tardá la hemos escuchado también en las últimas semanas, hablando de esa falta de valentía por parte del Gobierno, y choca directamente con lo que hemos escuchado a lo largo de esta mañana por boca de los partidos que no habían presentado enmienda, de Unidos Podemos, los nacionalistas vascos del PNV y también el Grupo Socialista. Aitor Esteban, por ejemplo, decía que en política hace falta más que tener la razón para que las cosas puedan suceder, y les lanzaba directamente un mensaje a los partidos catalanes que debían entender siempre los límites del otro interlocutor y así poder manejar bien los tiempos. Joan Mena, de En Comú Podem, decía que el diálogo nunca es una concesión a los independentistas, era un mensaje para el Gobierno, y a los partidos catalanes les planteaba una pregunta: ¿por qué votar, como han hecho con Partido Popular y con Ciudadanos, en lugar de hacer valer su fuerza? Bueno, estamos viendo imagen en directo del patio del Congreso de los Diputados después de esa votación en la que se han tumbado los presupuestos generales del Gobierno, lo que abre la puerta a un probable adelanto electoral. Siguiendo todos los movimientos que está viendo ahora en el Congreso está Andrea Ventura. Andrea, la pregunta es, ¿ahora qué? Hemos visto que el presidente del Gobierno se marchaba sin querer responder a vuestras preguntas. ¿Sabéis si va a haber alguna convocatoria en el Palacio de la Moncloa o qué movimientos se pueden esperar a partir de ahora? Bueno, pues el presidente ha salido rápidamente, no ha querido contestar. Sí que le hemos visto nada más terminar esta votación, se ha acercado a la ministra de Hacienda, le ha dado las gracias por el esfuerzo que ha hecho. También la ministra le ha dado las gracias al presidente. Le hemos ido preguntando a todos los ministros que iban saliendo y, por ejemplo, Ábalos dice que ha sido lo previsible y a partir de ahora lo que tiene que decir lo tiene que decir el presidente. La vicepresidenta Calvo no ha dicho nada. Acabamos de escuchar a Joan Tardá, dice que es una pena que la izquierda haya arriado banderas otra vez. Pues vamos a ver, porque a Celaá le han preguntado si será después esa decisión del Consejo de Ministros y ha contestado que supongo. Por lo que sabemos ahora mismo, el presidente del Gobierno se dirige hacia la Moncloa. Vamos a esperar, seguramente a lo largo de pocos minutos, de horas, tendremos más noticias.
A tardar, veíamos que el presidente del Gobierno no había querido hablar. Sabemos algo también del resto de los grupos de la oposición que con sus votos en parte, con los votos del PP, de Ciudadanos, aparte del PDeCAT y de Esquerra Republicana, han tumbado estos presupuestos. ¿Ha habido alguna reacción por parte de ellos ahí en el Congreso de los Diputados o se espera que la haya, Andrea? Sí, por ejemplo, sabemos que Casado va a hablar ahora dentro de muy poquito en el escritorio sobre la UNA, va a hacer una declaración. Irene Montero de Podemos dicen que salen tumbados estos presupuestos, los más sociales de la historia, y ha quedado en evidencia el límite claro que tiene el PSOE para gobernar, ya sabemos, para gobernar en solitario con solo 84 diputados. Pues poco a poco van a ir haciendo declaraciones todos los partidos políticos, y desde luego que aquí se ha vivido una jornada frenética en el Congreso. Gracias, Andrea. Vamos a estar pendientes de esas declaraciones que vaya habiendo ahí en el Congreso de los Diputados después de esa votación que ha echado por tierra los presupuestos generales del Gobierno. Recordemos que han sido 191 votos respaldando las enmiendas de devolución, 156 en contra de esas enmiendas. Al ser aprobadas esas enmiendas, los presupuestos inmediatamente caen y, por lo tanto, cobra cada vez más fuerza ese adelanto electoral del que estamos hablando en las últimas horas. Ha habido también una abstención. El plano, si se puede mover un pelín. ¿Sí voy o qué? De estas características. El portavoz de Esquerra Republicana introducía un debate que lleva 2 días ya en la prensa, que es la posible estrategia que puede haber detrás de la elección de una fecha u otra para un adelanto electoral. Adelanto electoral en ningún caso confirmado por parte del Gobierno. Lo más cercano, lo más noticiable es esa afirmación en la entrada del hemiciclo de José Luis Ábalos, que afirmaba que en las próximas horas habría noticias. Las fechas manejadas en las últimas jornadas era primero el 14 de abril, después el 28. Escuchamos a María Jesús Montero. Le pediría primero una valoración de lo que ha pasado en la Cámara, pero le tengo que preguntar también, ¿va a haber adelanto electoral y de haberlo cuándo? Bueno, yo diría en primer lugar, y empezando por lo más importante, que es la constatación que hemos tenido en el día de hoy de que la derecha de este país intenta frenar el progreso social de este presupuesto y de este Gobierno, está intentando que el país no avance y, por tanto, está poniendo todo tipo de China en el camino para que la recuperación económica no llegue a la familia, no capilarice por todo el territorio y se convierta en una realidad de todos los ciudadanos de este país. Yo diría, en segundo lugar, que los ciudadanos nos piden que la política sea útil, que sirva para mejorar sus vidas, y comportamientos de este tipo creo que generan una desafección hacia la política, que es donde algunos están instalados porque están haciendo de la confrontación y a su vez del desapego de la política su caballo sobre el que van galopando para intentar conquistar la Moncloa. Y creo que esas conductas son punibles, que tienen que los ciudadanos tomar buena nota de ellas, y este Gobierno va a seguir trabajando por lo que viene diciendo. La derecha dice que no a la subida del salario mínimo interprofesional, la derecha dice que no a la subida de pensiones, a que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en condiciones reales que les permita el poder firmar un alquiler o una hipoteca. Están diciendo que no a que se abarate la factura de la luz, están diciendo que no a la mayor dotación de becas o a la mayor dotación de dependencia. Y estos son los problemas reales, cotidianos, que nos encontramos por la calle, que tenemos la gente en casa, y por tanto que la política de la espalda a esos problemas pues tiene que tomar nota el conjunto de la ciudadanía, porque creo que el bloque progresista de este Parlamento ha dado muestra hasta el último minuto de estar en disposición del diálogo, de mejorar las cuentas públicas y, en definitiva, en hacer útil el trabajo que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo. Por nuestra parte, seguiremos trabajando. Tenemos tarea pendiente de muchos de los puntos que no pasaban por incorporarse al presupuesto, que venían en términos de leyes que ya están en este Parlamento o en formatos de leyes que podrán venir en breve, y, por tanto, vamos a seguir trabajando hasta el último día. Cuando dice que van a seguir trabajando, ¿quiere usted decir que puede que no haya adelanto electoral? No me corresponde. Saben ustedes que esta prerrogativa
le corresponde solo al presidente, y yo creo que ustedes han escuchado en diferentes ocasiones, antes incluso de la votación del presupuesto, que si el presupuesto no saldría, pues evidentemente se acortaba la legislatura. Pero la fecha, los momentos o cuándo se va a producir esa fecha, pues ya le corresponde en exclusiva al presidente, y cualquiera que hiciera especulación o que dijera algo, pues estaría faltando a la verdad, porque eso solo lo tiene un presidente en la cabeza. ¿Hay medidas de los presupuestos que puedan salir por decreto ley? Bueno, hay algunas cuestiones que están ya aquí en este Parlamento, que eran decretos leyes que se habían aprobado de principio, pero que han iniciado su tramitación como proyectos de ley. Hay que culminar esa tramitación. Hay otras leyes importantes del acuerdo que han sido sometidas a paralización por las ampliaciones de los plazos de enmienda. Saben que hemos denunciado, y ayer yo también lo hice desde la tribuna, la parálisis que se está produciendo de las instituciones por parte de la derecha, la pinza de Ciudadanos y del PP, esa derecha de tres cabezas a la que asiste este país, está paralizando las instituciones de este país, y por tanto creo que todas esas conductas deben de ser tomadas en cuenta, porque evidentemente asistimos en el día de ayer a dos visiones distintas de sociedad, dos visiones distintas de cómo se tiene que plantear la política y dos visiones distintas de cuáles son las urgencias de este país. Y por tanto tenemos que ser conscientes de que hay algunos que están instalados en la confrontación, que están instalados en que el país no progrese, y otros que estamos empeñados en que la situación de los ciudadanos y los problemas de los ciudadanos tenga una respuesta. Ministra, ¿se ha hecho todo lo que se podía hacer por parte del Gobierno para intentar el apoyo de los grupos independentistas? En el marco del diálogo que hemos establecido desde el primer día, el Gobierno siempre ha tendido la mano, pero es obvio que ese diálogo tiene un límite, tiene un marco en el que se tiene que desarrollar, que ha sido siempre el mismo desde el primer día que accedimos al Gobierno, como es el que no se pone en ningún orden del día el derecho de autodeterminación, se respeta la separación de poderes y, por tanto, la independencia de la justicia, y, en último lugar, siempre, si en algún momento se produce una alteración de la legalidad, evidentemente este Gobierno la restituiría. Por tanto, son las cuestiones que hemos planteado. Entre lo que plantean los grupos independentistas y lo que plantea la derecha hay toda una banda ancha, hay todo un camino que recorrer. Evidentemente la democracia implica diálogo, implica capacidad de llegar a acuerdos. Esta situación de los parlamentos ha venido para quedarse, y por tanto lo que los ciudadanos tienen que ver es quiénes son los que están dispuestos a dialogar, en qué términos, en qué condiciones, y quiénes son los que van a torpedear permanentemente el avance y el progreso de este país. Y yo lamento que tanto el Partido Popular como Ciudadanos estén en una estrategia, yo diría que es indistinguible, en los que ambos juegan a lo mismo, y en lo que, en definitiva, lo que están intentando es ver quién es hegemónico en ese bloque de derecha, conjuntamente con Vox, que han conformado en Andalucía y que están conformando con esa foto que nos dieron el domingo, que probablemente sea la hoja de ruta para conformarla en el futuro. Eso significa que la ultraderecha se hace un hueco en este país, y significa que aquellos partidos que se están dejando abrazar por la ultraderecha, tanto Partido Popular como Ciudadanos, creo que la gente de este país tomará nota y, por tanto, recibirán la respuesta en las urnas. Ministra, ¿qué consecuencias económicas tiene el rechazo a los presupuestos? Me refiero sobre todo en términos de ingresos. ¿Había medidas comprometidas? Básicamente, la preocupación, por supuesto, de la prórroga presupuestaria está en controlar el déficit. La prórroga presupuestaria arroja una previsión de objetivo de déficit en torno al 2,2, al 2,4, que evidentemente está fuera de los parámetros que se plantean por parte de la Comisión Europea, ya lo advertimos. De hecho, eso fue lo que validó que el proyecto de presupuesto y la senda del 1,8 fuera vista con buenos ojos por parte de Europa, conociendo que a políticas constantes, es decir, en prórroga, se produciría un incremento de ese déficit y un incremento de la deuda. Ahora tendremos que recomponer esa situación y ver exactamente cómo vamos a arbitrar, ¿no?, este procedimiento, para que la prórroga presupuestaria nos sirva para atender aquellas necesidades que siguen siendo urgentes y, por otra parte, nos permita controlar el déficit. ¿De acuerdo? Gracias, ministra. Gracias. La ministra de Hacienda, hablando de los posibles escenarios que se abren a partir de ahora, especialmente por uno le preguntaban al principio los periodistas si va a haber elecciones. Ella dice que el Gobierno va a seguir trabajando hasta el último día. ¿Cuál es ese último día? Ella no lo ha dicho, dice que no le corresponde hablar del adelanto electoral. Ya ha recordado que eso es una prerrogativa del presidente del Gobierno, una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno. Es el argumento que han utilizado en las últimas horas distintos dirigentes del Partido Socialista y también miembros del Gobierno cuando les hemos preguntado sobre ese posible adelanto electoral. Remiten al presidente del Gobierno, que es el que tiene la prerrogativa.
aunque el presidente del Gobierno, como hemos visto, ha abandonado el Congreso de los Diputados sin responder a esa pregunta que insistentemente le hacían los periodistas en el pasillo. Al término de este pleno, que recordemos, ha tumbado los presupuestos generales del Estado, aboca al final de la legislatura, aunque la ministra de Hacienda hablaba ahora de la posibilidad de renovar, de prorrogar los presupuestos, aunque ella misma reconocía que con enorme dificultad, porque el déficit que controlan, el déficit que prevén esos presupuestos prorrogados del Gobierno anterior, del Gobierno de Mariano Rajoy, es muy inferior al que ellos habían previsto. Por lo tanto, habría que ajustar esa senda del déficit. Insisto, repito que ella insistía en que el Gobierno está dispuesto a seguir trabajando hasta el último día, pero no dice cuándo puede ser ese último día. La prerrogativa corresponde al presidente del Gobierno. Presidente del Gobierno que ha salido el primero del hemiciclo sin responder a ninguna de las preguntas que le hacía esa nube de periodistas, que le ha costado, como hemos visto, cruzar, y se iba en el vehículo que estaba aparcado en ese momento ya en el patio del Congreso. Fuentes de Moncloa confirman que se ha ido al Palacio de la Moncloa para continuar allí con su agenda de trabajo. Ya tenemos algunas referencias a lo que acaba de suceder en el Congreso de los Diputados, a esa votación en la que decaen los presupuestos generales, la segunda vez que sucede en democracia. El periódico británico The Guardian lleva ahora mismo en su portada el siguiente titular: el primer ministro español puede convocar elecciones después de que el presupuesto haya sido rechazado. Secesionistas catalanes se unen a la derecha contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019. Pasamos. Bueno, ese es el momento que veíamos hace apenas unos instantes, cuando el Congreso de los Diputados aprobaba las enmiendas a la totalidad y, por lo tanto, tumbaba los presupuestos generales del Estado. Hemos escuchado a algunos de los parlamentarios a la salida de este Congreso. Hablaba Joan Tardà, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Recordemos que a los independentistas han intentado convencerles hasta el último minuto. Esta misma mañana, por ejemplo, los portavoces de Unidos Podemos o del PNV para que retiraran sus enmiendas, para que votaran a favor de los presupuestos. No ha ocurrido así. Esquerra Republicana y el PDeCAT han mantenido sus enmiendas y han votado a favor de ellas. Por lo tanto, han contribuido a esa derrota, a esa retirada de los presupuestos generales del Estado. Presidente, ¿va a convocar elecciones esta tarde? Presidente, ¿elecciones todas juntas? Ese es otro de los momentos más intensos que hemos vivido esta mañana, el momento en el que los periodistas intentaban preguntarle al presidente del Gobierno, le preguntaban de hecho si va a convocar elecciones esta tarde. Él salía sin responder. Ha abandonado la carrera de San Jerónimo, el Congreso de los Diputados, con dirección al Parlamento, con dirección al Palacio de la Moncloa. Nos vamos a ir otra vez con nuestra compañera Andrea Ventura. Andrea, estáis recogiendo ahí testimonios, declaraciones de los distintos partidos políticos después de esa votación que ha tumbado los presupuestos generales del Estado, algo que, como estábamos comentando, no ocurría desde 1995. Es, de hecho, la segunda vez que el Congreso tumba unos presupuestos generales del Estado. Sí, así es. Y la verdad es que ha sido una votación extraña cuando se ha votado, que al final ha sido con 191 votos a favor y 158 en contra y una abstención. Ha habido muy pocos aplausos. Hemos visto a los independentistas con caras largas y justo cuando ha finalizado esta votación, Pedro Sánchez ha levantado y le ha dado un abrazo a la ministra. Intentar salir por ese pasillo ha sido muy complicado. Pedro Sánchez no ha dicho absolutamente nada y a todos los miembros del Gobierno que hemos preguntado nos dicen lo mismo, que es Pedro Sánchez el que tiene que dar ese paso adelante, el que tiene que decir cuándo convocará esas elecciones. Sabemos que ahora Pablo Casado va a hablar en el escritorio del Congreso a la 1:30, también lo hará Albert Rivera. Desde primera hora de la mañana veíamos a Unidos Podemos y también al PNV, como decíais, intentar que los independentistas cambiasen de opinión. Esto no ha sido así y los presupuestos de Pedro Sánchez han sido tumbados. Veremos en pocas horas a lo que va a llevar todo esto y será Pedro Sánchez el que diga la última palabra.
Porque, como recordaba la ministra de Hacienda, es una prerrogativa del presidente del Gobierno convocar elecciones y decir cuándo van a ser esas elecciones. Andrea, una de las fechas que cobra fuerza, la que ha cobrado más fuerza en las últimas horas, es que esas elecciones, de adelantarse, serían el 28 de abril, ¿no? Sí, así es. En un primer momento se dijo 14 de abril. Esta fecha está totalmente descartada y parece, o creemos, que pueda ser el 28 de abril. Tan solo un mes después será ese superdomingo y, como decimos, hay que esperar porque es Pedro Sánchez el que tiene que decir cuándo serán esas elecciones. Gracias, Andrea. Recordemos que estamos pendientes de que comparezcan en el escritorio del Congreso de los Diputados el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. De hecho, ahí tenemos ya a Pablo Casado. Vamos a escucharle. Muy bien. Hoy, aquí en el Congreso de los Diputados, hemos protagonizado una decisión que creo que marca un punto de inflexión en la legislatura, o mejor dicho, marca el fin de trayecto de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del Gobierno. Las Cortes Generales ya no apoyan ni siquiera la ley más importante de una legislatura, o al menos de un curso político como son los presupuestos generales del Estado. Por tanto, hoy lo que podemos decir es que después de medio año reclamándolo, ya es absolutamente inaplazable la convocatoria de elecciones generales. El análisis que tenemos que hacer es optimista y quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles para decirles que el Partido Popular, que sigue siendo el principal partido de España, que saca 50 escaños en el Congreso de los Diputados a quien está gobernando, que tiene la mayoría absoluta en el Senado y también la mayoría en número de concejales, de alcaldías, de comunidades autónomas, está preparado para volver al Gobierno de España. Se convoquen cuando se convoquen las elecciones, el Partido Popular quiere recuperar una senda de crecimiento económico y creación de empleo, contraria a las cuentas públicas que hoy se han rechazado, y sobre todo quiere y va a recuperar la legalidad, la concordia y la convivencia en Cataluña. Las primeras medidas que asumiremos cuando ganemos las elecciones y cuando formemos Gobierno será precisamente aplicar la Constitución en Cataluña y serán traer unas cuentas públicas a esta Cámara que bajen los impuestos, que cumplan los compromisos internacionales y que mantengan una política social responsable basada en una recaudación que, a su vez, se tiene que basar en el crecimiento económico y en una creación de empleo que, como se ha visto, se está poniendo en riesgo. Por eso, yo creo que cuando se ha constatado que el Gobierno de España necesitaba a los independentistas para seguir en el poder y a los populistas con sus políticas económicas nefastas para intentar sobrevivir, hoy eso ya no tiene más continuidad. Y creo que es muy importante que lo que venimos reclamando, liderando la oposición en estos meses, con iniciativas parlamentarias todas las semanas, recorriendo España en casi 3 ocasiones en todas las provincias, finalmente ha tenido un colofón en la retirada del apoyo de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez. Creo que en estos 8 meses no solo se ha perdido el tiempo, sino que se ha involucionado de manera muy responsable para los intereses generales de los españoles. Los españoles le dijeron a Pedro Sánchez hace apenas 3 años, en 2 ocasiones, que no tenían su confianza mayoritaria. Los españoles lo vieron a decir ya en la calle la pasada semana, en la concentración que tuvo lugar en Madrid. Y hoy los representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados también le han dicho que no cuenta con la confianza para seguir en el Gobierno. Creo que ya es momento para sacar las urnas y para que todos decidan qué mayoría de Gobierno quieren. Y la única cuestión que ya puedo decir como compromiso y también retando al resto de las fuerzas que puedan ir a estas posibles elecciones generales es que nosotros nunca pactaremos ni con los populistas ni tampoco con los separatistas, que no tendremos que volver a ver a España dependiendo de aquellos que están sentados en el banquillo del Tribunal Supremo o fugados porque le está persiguiendo la justicia, que no tenemos por qué hacer componendas ni mandar emisarios de una fuerza populista que ya vemos dónde ha llevado Venezuela y otras naciones latinoamericanas o los ayuntamientos donde gobiernan, y que, sin embargo, seguimos siendo la fuerza centrista y moderada que no solo ocupa ese espacio liberal y reformista, sino que además ahora también ocupa un espacio físico de moderación porque puede pactar y dialogar a su derecha y a su izquierda. Por tanto, en unas posibles futuras elecciones, creo que es muy importante delimitar cuál es el voto urgente, el voto necesario, el cambio tranquilo,
la fuerza reformista que necesita España. Insisto, no para perder el tiempo, como hemos hecho en estos 8 meses, sino para recuperar el pulso económico, legal, de convivencia internacional, social, de un país al que le ha salido demasiado cara la experiencia de un socialismo en manos de los separatistas y de los populistas. Las que quieran. Sí, buenas tardes. Sobre esto último, ¿le está emplazando a Ciudadanos a que aclare si después de las elecciones preferiría pactar con el Partido Socialista o con el Partido Popular y Vox, por dejarlo claro? Y con respecto al posible adelanto electoral, ¿entendería el Partido Popular unas elecciones en abril habiendo otras a finales de mayo? Gracias. Bueno, coincido con la pregunta. Parece lo más lógico desde el punto de vista presupuestario es no gastar casi 200 millones de euros por unas elecciones que tendrían lugar 20 y tantos días después. Lo más lógico parecería que se celebraran todas las elecciones el 26 de mayo, en este caso 4 de ámbito nacional, municipales, autonómicas, europeas y generales. Pero creo que esto es algo que tendrá que aclarar Pedro Sánchez. Lo que puedo decir es que estamos satisfechos con la labor de oposición que hemos hecho. Una labor de oposición que en el primer momento tendió la mano a un Gobierno, a pesar de las circunstancias ya explicadas de cómo llegaron a ello, diciendo lo que decían de nuestro propio partido, y que, sin embargo, a lo largo de estos meses hemos visto que han preferido otros derroteros, otras alianzas, y que la situación en España ha llegado a donde decíamos, en la degradación económica, en el desgaste institucional, también, yo creo, en la dilución de la propia defensa de la legalidad. Eso en cuanto a las elecciones. En cuanto a ese mensaje optimista o de tranquilidad a los españoles que le corresponde al partido mayoritario en España y, sobre todo, al partido que mejor ha gobernado siempre España, creo que es importante que aquellos que nos ven en casa y que pueden tener la zozobra de decir, bueno, unas elecciones con la incertidumbre, ¿se celebrarán o se celebrarán cuándo? Creo que es muy importante saber que tienen un ancla segura, que es el Partido Popular, que es quien ha gobernado en España creando 8 millones de empleos, o parando el plan Ibarretxe o el plan Puigdemont, o siendo admirados en todo el mundo, o mejorando las pensiones, la educación, la sanidad. En definitiva, que somos un partido que la gente ya sabe cómo gobernamos y que estamos preparados para gobernar, que tenemos el mejor grupo parlamentario, que tenemos a los mejores representantes locales y autonómicos, que tenemos, si se me permite, incluso los mejores exministros y exsecretarios de Estado para formar equipos de inmediato, que tenemos la mejor alianza de partidos internacional y los mejores socios a nivel europeo. Y creo que eso es un mensaje muy positivo de decir, y voy a la pregunta, que lo que los españoles pidieron el domingo era unir esfuerzos frente al separatismo y frente al populismo. Y, por tanto, si los españoles unidos se han manifestado, parece contraproducente que nosotros intentemos representarlos desunidos. Si los españoles nos piden que hagamos un frente común para intentar mejorar la economía, la legalidad y la convivencia en España, parece irresponsable que les ofrezcamos un proyecto fracturado. Y por eso yo lo que puedo decir, y como lo hemos hecho en Andalucía y como lo hemos hecho siempre, es que, además de ser un proyecto ganador, el Partido Popular es un proyecto integrador y moderado, un proyecto que siempre va a anteponer los intereses de los españoles a los nuestros propios. Y por eso creo que somos la mejor garantía de futuro para España, porque apoyando al Partido Popular hay más garantías de que se pueda conformar un gobierno que no dependa ni de los populistas ni de los independentistas. Si hay unas elecciones convocadas anticipadamente, no queremos volver a la situación que vivimos en el año 15 y 16. Necesitamos estabilidad, necesitamos gobernabilidad y necesitamos, sobre todo, que los políticos resolvamos los problemas de los españoles y no que se los creemos. Y eso, a día de hoy, sinceramente tengo que decir que solo lo puede garantizar el Partido Popular. Muy buenas, presidente. En directo para Rojo Vivo yo tenía 2 preguntas. La primera, dice usted que el Partido Popular se compromete a no pactar con independentistas ni populistas. Y yo quería preguntarle si Vox no puede ser considerado un partido populista. Y la segunda pregunta es, visto lo que acabamos de vivir en el hemiciclo y cómo al final el Partido Socialista, el Gobierno, se ha quedado solo, ¿no desmiente eso lo que han venido ustedes diciendo en los últimos días y meses de que estaba todo pactado, de que había concesiones y acuerdos por debajo de la mesa? Parece ser que esa versión salta por los aires, ¿no? Gracias.
Bueno, salta por los aires la paciencia de los españoles cuando se manifiesta este fin de semana para decirle no a una de las exigencias de Torra, que era el relator en una mesa de partidos. Si no hubiera habido una movilización en las calles, probablemente, tal y como ha reconocido la propia vicepresidenta del Gobierno, seguiría negociando. Es más, el Partido Socialista ha dicho que en todo momento abría la puerta al diálogo con aquellos que están dando un golpe de Estado a España, el diálogo con aquellos que insultan a los españoles, el diálogo con aquellos que ya han dicho que solo quieren la autodeterminación, pero es que lo dicen ahora y lo decían también en septiembre. Entonces yo creo que hay que dejar muy claro, Pedro Sánchez hoy es censurado en una moción de censura de facto de las Cortes españolas porque el Partido Popular, otros partidos constitucionalistas y la sociedad española ha denunciado los pactos a los que estaban llegando. Lo repito, hoy se ha producido una moción de censura de facto contra Pedro Sánchez. Ha perdido la mayoría en el Parlamento y, sobre todo, hemos conseguido, a través de la movilización ciudadana, que esas negociaciones que se estaban produciendo en los últimos meses, esas 21 medidas que ocultaban durante 2 meses desde la cumbre en Pedralbes, incluso aquellas concesiones que hemos estado viendo en el acercamiento de presos, en todo el tema sobre los indultos, en la retirada de la acusación por rebelión, en la no actuación frente a la Kale Borroka, etcétera, etcétera, lo que hablamos ayer en el debate, todo eso al final hemos conseguido revertirlo a última hora, porque si no hubieran seguido su hoja de ruta, que era aprobar los presupuestos para llegar hasta mayo, tal y como decían los independentistas, para que Sánchez durara. En relación a los otros partidos, yo puedo evaluar a los partidos que han gobernado. Podemos ha gobernado en ayuntamientos, ha participado de gobiernos autonómicos, ha participado para redactar unas cuentas públicas que hoy se han rechazado y, sobre todo, ha asesorado a otros gobiernos bolivarianos. Para mí eso es el populismo de izquierdas y es un populismo letal para los intereses de España. El resto de partidos tendremos que verlos en su actuación parlamentaria o en los acuerdos que han firmado, por ejemplo, con nuestro partido. Y yo los acuerdos firmados en Andalucía los suscribo, tanto los firmados con Ciudadanos como los suscritos con Vox. Y a eso me tengo que atener. A lo que sí que puedo decir es a qué ha conducido los gobiernos del cambio, de Compromís, de ahora Madrid, de Barcelona en Comú, a qué ha conducido estos 8 meses de legislación, ausencia de ella, con el apoyo de Podemos al Gobierno de España, o qué es lo que está pasando en algún país iberoamericano que a lo mejor el Gobierno no ha podido denunciar porque dependía de los votos de Podemos. Pero, insisto, y que quede muy claro, nuestra posición de firmeza liderando la oposición ahora da un paso a un proyecto integrador en el que caben todos aquellos que no están de acuerdo con la deriva del Partido Socialista de Pedro Sánchez y con los pactos a los que han llegado con los extremistas de Podemos y con los independentistas. Aquí cabe todos los que han confiado alguna vez en el Partido Popular, sean conservadores, liberales o demócratas cristianos. Y aquí caben también esos socialistas que están tremendamente preocupados por la deriva que su partido ha conducido a España. Así es como el Partido Popular consiguió las mayorías absolutas en el 2011 y en el 2000. Así es como el Partido Popular ha conseguido, con unos principios muy sólidos, transversales, como la unidad de España, la defensa de la familia, la bajada de impuestos, o como, por ejemplo, sin ir más lejos, una política en política social, internacional, educativa o fiscal responsable, es como ha conseguido ser una fuerza mayoritaria. Y es a lo que tenemos que apelar y es en lo que, independientemente de cuándo sean las elecciones, vamos a trabajar. Yo ya tengo 4 provincias prácticamente a la semana agendadas, 10 convenciones sectoriales en los próximos fines de semana y muchísimas reuniones también con distintos colectivos en el ámbito parlamentario y de partido, para dejar muy claro que el Partido Popular sigue en la calle, sigue queriendo reconquistar a aquellos votantes que se pudieron haber ido en algún momento, pero sobre todo sigue siendo la fuerza política necesaria para que España recupere un futuro que Pedro Sánchez ha puesto en serio riesgo en apenas 8 meses. Sí. Sí, buenas tardes. No sé si me oye. Sí, perfectamente. Ha dicho que hace un análisis optimista después de lo que ha pasado hoy, pero yo quería preguntarle qué opinión le merece o qué cree del hecho de que sean los independentistas los que están marcando la agenda política en España. Y en segundo lugar... No escuchamos en este momento la pregunta que le están haciendo al líder del Partido Popular, a Pablo Casado, que hasta el momento ha dicho que es
inaplazable la convocatoria de elecciones generales, que además el Partido Popular está preparado para gobernar, que lo primero que hará será aplicar la Constitución en Cataluña y presentar otros presupuestos en el Congreso. Y es evidente. De hecho, los comentarios decían ayer que más que un debate presupuestario parecía un debate del Estado de la Nación o un debate o una cuestión de confianza, pero no se lo decían solo a los portavoces de la oposición, se lo decían a la propia ministra, que estuvo más de la mitad de su intervención hablando de política general. De hecho, habló muy poquito de política presupuestaria. Entonces, yo lo que creo es que al final esa censura ya se ha producido. Por lo que conocemos de las filtraciones del Gobierno, parece que se están planteando convocar unas elecciones y yo lo que puedo decir es que deben ser cuanto antes. Es verdad que los antecedentes democráticos en España dicen que cuando se pierde la confianza en unos presupuestos, como le pasó a Felipe González, al final puede usar su prerrogativa para alargar varios meses la convocatoria electoral. Pasó algo similar con Zapatero, cuando anunció que con sus famosos decretos de consolidación económica había acabado la legislatura. Aún así, pasó medio año hasta que se abrieron las urnas. En todo caso, eso es una responsabilidad, y digo responsabilidad más que prerrogativa, que tiene el presidente del Gobierno. Digo responsabilidad porque la degradación económica, incluso el desprestigio internacional y, sobre todo, la inestabilidad política en pleno desafío territorial por parte de los independentistas y con el juicio del Procés, es algo que irá en su haber como legado político y en su haber, me imagino, electoral, cuando decían convocar las elecciones. Pero el balance que hacían no es optimista. Digo que quiero mandar un mensaje optimista, porque nuestra responsabilidad es, una vez que se ha constatado que este Gobierno ya ha llegado al fin de su trayectoria, lo positivo es dar certidumbre y dar confianza a los españoles. Eso sí, eso de que han sido los independentistas los que han mandado en ese fin al Gobierno, creo que hay que completarlo con que desde el principio, desde la moción de censura, los independentistas son los que han mandado en este Gobierno. Y yo ayer relaté todos los episodios en los que ha quedado muy claro que son los que mandaban. Algunos se han ocultado, otros se han insinuado, el último ha quedado encima de la mesa. Y, por tanto, yo lo que decía, y lo vuelvo a repetir, es que el Partido Popular es la garantía de que el Gobierno de España no dependa de los votos de los independentistas ni de los populistas radicales de Podemos. Y ese es el mensaje que vamos a llamar, pero insisto, en positivo, porque tenemos mucho más que ofrecer, porque tenemos un plan de revolución fiscal, una reforma educativa, una reforma de la Administración, unos planes de sostenibilidad del sistema de pensiones, de sanidad, que ya hemos ido expresando, tanto en esta Cámara como en convenciones, como en nuestra propia Convención Nacional o Congreso Nacional, y que ya, tal y como ha dicho la prensa, son un proyecto o un programa de gobierno para España, algo de lo que carece el resto de partidos. Y creo que los españoles al final lo que necesitan es que cuando ven que un gobierno que ya era débil, que ya era inestable, definitivamente caiga, puedan tener la esperanza de un futuro mejor y, si se me permite también, la palabra, la ilusión de poder confiar en un proyecto político que devuelva la España que ellos vienen reclamando todos estos meses. Sí, Marisa. Gracias. Ustedes hacían ayer una declaración institucional ante el juicio del Procés, alertando de la posibilidad de que se pueda politizar este juicio, diciendo que los políticos en este momento deben callar, que debe hablar la justicia. Quería saber si a usted le preocupa que en plena precampaña electoral, autonómicas y municipales, y puede que incluso generales, Vox tenga un protagonismo y que sea un escaparate para esta formación política. Gracias. No, a mí lo único que me preocupa es que se deje trabajar a la justicia con libertad, como está pasando y como se vio ayer por parte del Tribunal del juicio del Procés, ¿no? No tengo ninguna duda de que al final, a diferencia de lo que dicen los independentistas, en España existe la separación de poderes, la independencia judicial, grandes profesionales y operadores jurídicos, más en la cúspide de nuestro sistema, que es el Tribunal Supremo. Y yo lo único que puedo decir es que estamos muy satisfechos de la contribución que ha tenido el Partido Popular para que este juicio se esté celebrando. Ayer recordé que gracias a nosotros se ha recurrido el Estatut y por eso están juzgados en el Tribunal Supremo y no en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Yo no estoy poniendo en duda la independencia de los jueces catalanes, como decían ayer los independentistas, sino del procedimiento de elección que pretendía el Estatut de Cataluña, que es el que se evitó gracias al recurso de inconstitucionalidad. Eso mismo ayer me hizo recordar la labor del Gobierno recurriendo al Constitucional actos que eran ilegales, la labor del Gobierno
al dar indicaciones a la Abogacía del Estado para que se personara en todas las actuaciones, junto con la Fiscalía General del Estado, a cuyo titular en esa época también recordé ayer, o como, por ejemplo, la tutela a magistrados que hemos exigido en todo momento, como lo que vivimos este verano y en meses posteriores contra el juez instructor Pablo Llarena, que ha sufrido unos ataques intolerables por parte de los independentistas e injerencias de la Abogacía del Estado, la Fiscalía y, según dice la prensa, también el propio Tribunal Supremo por parte del Gobierno. Entonces, nosotros nuestra obligación es exigir que se respete la labor de la justicia y apoyarla. Y, sobre todo, también dejar muy claro en el entorno internacional que en España lo que se está juzgando es posibles delitos contra nuestro Código Penal y contra nuestra Constitución. Y, por tanto, lo normal es que los acusados se enfrenten a esas penas de prisión que marca nuestro Código Penal, como cualquier otro presunto delincuente se enfrentaría al reproche penal que nuestra legislación en vigor contempla. La última, antes de pasar a grupo. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Dos concreciones, una sobre este último punto, para saber en particular si de alguna manera le preocupa o no que pudieran coincidir, como decía Marisa, esas elecciones generales con el juicio, y algunas voces en ese sentido apuestan por incluso paralizar el juicio temporalmente, suspenderlo hasta que pasaran las citas con las urnas. Y en segundo lugar, sobre la fecha de una posible convocatoria de elecciones generales, se ha manifestado al principio a favor de hacerlas coincidir todas juntas, ¿no?, el 26 de mayo, pero al mismo tiempo el Partido Popular siempre ha dicho, ha vuelto a insistir ahora, en que deben ser cuanto antes. En ese sentido, ¿qué le parece la fecha del 14 de abril en plena Semana Santa o la siguiente, que es justo después de Semana Santa, con la primera semana de campaña electoral durante la Semana Santa? Gracias. Bueno, es que yo lo que no voy a participar es en la ceremonia de enredo, de chau chau y de filtraciones y de suelto una fecha para ver cómo cae, que está haciendo el Partido Socialista, y además desde el Palacio de la Moncloa. Sinceramente creo que no es serio. Entonces, bueno, pues sinceramente yo he dicho que las elecciones tienen que ser cuanto antes. Parecía imposible la semana pasada, que estuvimos hablando ya de una convocatoria electoral. El Gobierno decía que incumplía su compromiso de convocar elecciones después de la moción de censura y que incluso sin presupuestos podría aguantar hasta mayo del 20 gobernando por Real Decreto. Ahora parece que la lógica dice, sin presupuestos, que tienen que convocar elecciones, pero yo lo que puedo decir es lo que corresponde al Partido Popular, y es que cuando se convoquen les vamos a ganar. Y además tendremos la capacidad de llegar a acuerdos para gobernar si no conseguimos una mayoría suficiente para hacerlo en solitario. Ya respecto al coste económico, pues bueno, si van a estar separadas dos posibles fechas por 20 días, hombre, pues parece lo más lógico que al final se ahorren 200 millones de pesetas y, sobre todo, bueno, pues hombre, la tranquilidad de los españoles de verse sometido a una campaña electoral de casi 2 meses, ¿no? Pero eso es algo que nosotros respetaremos la fecha que se fije, porque es la única prerrogativa exclusiva que tiene el presidente del Gobierno, el nombramiento de su Gobierno, que ya vemos que no le ha salido del todo bien en estos meses, y convocatoria de elecciones, que ya vemos que al final han tenido que ir prácticamente obligados. Sí que puedo decir una cosa sobre esta ceremonia de confusión que yo creo que sí que merece un reproche. Yo nunca he visto un Gobierno que instrumentalice de forma más flagrante las instituciones y los medios a su alcance para hacer política partidista. Nunca lo he visto, sinceramente, y eso que Zapatero yo creo que llegó a unos puntos francamente insospechados. Esta semana, medio en broma, medio en serio, ya hemos visto por dónde van los debates otra vez, 10 años después, intentando llevarnos al debate sobre la igualdad, al debate sobre la guerra civil, al debate sobre leyes morales, y es una pauta, sinceramente, que por recurrente no deja de ser más censurable. Yo creo que España lo que necesita son políticas responsables, hablar de lo que es urgente, que es la estabilidad, la gobernabilidad, la institucionalidad, la legalidad, la libertad de los españoles, que es nuestro proyecto, nuestro contrato con los españoles, y sinceramente yo creo que el Partido Socialista debe recuperar su papel histórico. Y yo apelo a ese Partido Socialista que ha contribuido decisivamente en la transición, en la Constitución, que con sus luces y sus sombras ha tenido pues, unas etapas de gobierno en las que nunca había dependido hasta la época de Zapatero de los independentistas, y las voces que yo he visto esta semana tengo que decir que cuentan con mi respeto. Yo cuando escucho a Felipe González, cuando escucho a Alfonso Guerra, cuando escucho a Paco Vázquez o cuando escucho a exministros de esa época o incluso a varones autonómicos que en la actualidad han tenido la valentía de decir, oye, por aquí no pasamos, creo
que es justo que sus adversarios, que el principal adversario del Partido Socialista, como es el Partido Popular, pondere positivamente esas voces. Porque España necesita una izquierda moderada, constitucional, patriótica. Y si no la tiene, al final acaban ganando los que ya hemos visto que durante 8 meses han jugado a su antojo con el futuro de los españoles. Y por tanto yo creo que tenemos que volver a, si se me permite el símil, a parar el balón, a volver a abrir juego y a volver a presentarnos como lo que un votante necesita ver cuando deposita lo más sagrado que tiene, que es su voto. Y es los partidos que dividen frente a los partidos que cohesionamos, los partidos que están todo el día intentando recuperar aquellos debates que peor vienen al futuro de España frente a aquellos que estamos mirando siempre al futuro, y sobre todo los partidos que dependen de los enemigos de España para gobernar o los que pueden tejer alianzas que van a redundar positivamente en la vida de todos los ciudadanos. Y eso es el mensaje al que yo hacía referencia, de optimismo, de tranquilidad a los españoles, pero insisto, y como era la última pregunta, acabo como empecé, hoy queda claro que ha sido el fin de trayecto, que esa agonía de la que hablábamos ayer ya no se puede alargar más y que España merece un mejor gobierno, lo merece cuanto antes y, sobre todo, es urgente y necesario que acabemos con el chantaje independentista y con la desaceleración económica producida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Muchas gracias. Varias ideas ha dejado Pablo Casado en ese escritorio que está en el Congreso de los Diputados, muy próximo al hemiciclo. Por un lado, dice que el Gobierno ha llegado al final de su trayecto, que es inaplazable la convocatoria de elecciones generales, que el PP está preparado para gobernar y que lo primero que hará será aplicar la Constitución en Cataluña y presentar unos presupuestos responsables. Ha adquirido además un compromiso. Dice que el Partido Popular nunca pactará con populistas ni con separatistas. Le han preguntado si Vox es populista. Él dice que habrá que ver, a los populistas se les juzga por sus gobiernos y por los acuerdos que han llegado, y que por el momento el acuerdo al que Vox ha llegado con el Partido Popular está ahí y no apunta al populismo. Por otra parte, le han preguntado también la posible fecha de las elecciones. Él dice que por ahorro económico lo lógico sería que si va a haber elecciones en breve, estas elecciones fueran el 26 de mayo, es decir, que las elecciones ese día, el 26 de mayo, se celebraran elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas. Es el análisis que hace Pablo Casado después de que el Congreso de los Diputados haya tumbado los presupuestos generales del Gobierno de Pedro Sánchez y precipite así, al menos esto todo lo indica, habrá que esperar, que vamos viendo en las próximas horas, el final de la legislatura. De momento, ningún miembro del Gobierno ha querido acercarse ni insinuar una posible fecha después de esa votación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hablado con los medios de comunicación en los pasillos del Congreso justo después de terminar el debate. Ha argumentado las mismas razones que en los últimos 2 días hemos escuchado para sacar adelante esos presupuestos y ha insistido en que no le corresponde a ella. Misma respuesta que hemos escuchado en las últimas 24 horas por boca de Isabel Celaá, por la portavoz socialista Adriana Lastra. No le corresponde a ella hablar sobre la fecha, es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno. Pablo Casado, más cosas que ha dicho, ha cuantificado ese ahorro económico en 200 millones ha dicho de pesetas, suponemos que de euros, y además ha acusado al Partido Socialista de instrumentalizar, como ningún otro partido lo había hecho antes, las instituciones con un fin partidista. Recordamos que hace aproximadamente 1 hora ha caído por segunda vez en la historia de la democracia un proyecto de presupuestos en el debate de enmiendas a la totalidad. Han votado a favor de esas enmiendas a la totalidad, de esos vetos, 191 diputados, 156 pretendían mantenerlas. Serán 6 enmiendas que se han votado en bloque, presentadas por PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana, el PDeCAT, Foro Asturias y Coalición Canaria. Del hemiciclo ha salido ya del edificio del Congreso también la presidenta y seguimos pendientes del escritorio donde estamos a la espera de que comparezca, así lo ha anunciado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Vamos a recordar, mientras tanto, Alex, ese momento, el momento de la votación en el que el Congreso ha tumbado los presupuestos generales del Gobierno al aprobar las 6 enmiendas a la totalidad. Abstenciones 1.
En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Este era el momento en el que el Congreso de los Diputados aprobaba las enmiendas a la totalidad, 6 enmiendas presentadas por el Partido Popular, por Ciudadanos, PDeCAT, Esquerra Republicana de Cataluña, Foro Asturias y Coalición Canaria. Han salido adelante esas enmiendas a la totalidad, como veíamos, por 191 votos a favor, 158 en contra y una abstención. Han tumbado así los presupuestos generales del Gobierno de Pedro Sánchez, algo que ocurre, lo estamos comentando, por segunda vez en la historia. Presidente, elecciones todas juntas. Presidente, ¿qué va a hacer esta tarde? ¿Va a convocar elecciones? ¿Lo deja para el viernes? Presidente, ¿llegó el momento de las elecciones? El final de los presupuestos aboca probablemente a un final de la legislatura, y ese que veíamos era el momento en el que los periodistas le preguntaban al presidente del Gobierno, justo cuando abandonaba el hemiciclo, salía por el pasillo, le preguntaban si iba a adelantar las elecciones hoy, si iba a haber una convocatoria desde el Palacio de la Moncloa. Como vemos, Pedro Sánchez no ha querido desvelar sus intenciones, aunque el resto de los grupos sí vislumbra ese final de la legislatura. Recordemos que el adelanto o no de las elecciones es una prerrogativa, lo repite en las últimas horas hasta la saciedad todos los miembros del Gobierno y del Partido Socialista, una prerrogativa del presidente del Gobierno. Ya hay reacción en la prensa internacional. El periódico The Guardian fue el primero en llevar a su portada esa votación, el resultado de esa votación en la que decaen los presupuestos generales del Estado, asegurando que eso podría abocar de una forma inmediata a unas elecciones. También a esta hora el periódico estadounidense The New York Times titula, lo lleva en la portada del bloque de Internacional, el líder español, el primer ministro español, el presidente español, pierde un voto crucial en los presupuestos, algo que obligaría casi con toda probabilidad a unas elecciones. Pedro Sánchez ha perdido una votación presupuestaria crucial y eso obligará a convocar unas elecciones, dice New York Times, rápidas, una vez que se sume en la nación en la incertidumbre política relacionada directamente con el tema de la independencia en Cataluña. Reacciones internacionales también, por ejemplo, en el Frankfurter Allgemeine, que curiosamente en el bloque de Internacional lleva un perfil de Pedro Sánchez que titula Pedro Sánchez, un estudiante de política europea. Comienza el lead de ese artículo. En Europa muchos de los primeros ministros están impresionados ante él en casa. Sin embargo, Sánchez ha perdido una gran batalla doméstica y necesita a los separatistas cuyos líderes están siendo juzgados. Nos vamos al escritorio de nuevo. Presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, uno de los partidos Ciudadanos que ha presentado una de esas 6 enmiendas a la totalidad. Esperamos, si no. ¿Qué tal? Cuando... Ya, esperamos un minuto porque si no es que... ¿Vamos? Bueno, si nos pide por el camino lo celebramos. Buenos días a todos. Hoy ha perdido Sánchez y ha ganado España. Hoy Sánchez ha sufrido una derrota en el Parlamento por haber liado una moción de censura con aquellos que quieren liquidar España. Ha llegado hasta aquí, 9 meses después, incumpliendo su promesa, mintiendo a los españoles y bloqueando una convocatoria electoral. Pero hoy se le ha acabado la escapada a Sánchez. Señor Sánchez, se acabó. Basta ya. No hay tiempo para más especulación, no hay tiempo para agonizar la legislatura. Es el momento de permitir que los españoles voten. Lleva usted reteniendo demasiado tiempo al pueblo español para que se pronuncie en las urnas sobre quién quiere que sea su presidente, quién quiere que sea el futuro gobierno de España. Y quiero recordar que esta legislatura fuimos los únicos, y lo repito hoy aquí, hace ya unos cuantos meses, los únicos que vaticinamos que estaba agotada hace mucho tiempo. Y concretamente esta legislatura se agotó el 24 de mayo de 2018, el día que fue condenado el partido de gobierno por la Gürtel, el día que fue condenado el Partido Popular por corrupción. Ese día le pedimos en la tribuna al señor Rajoy, en aquel debate,
que convocara elecciones precisamente para que Sánchez no llegara al poder con los separatistas y los populistas. ¿Qué hizo el Partido Popular? Enrocarse pensando más en su partido que en España. Y Rajoy no convocó elecciones y ya sabemos cómo acabó la película, con Sánchez en el poder en manos de Podemos y de los separatistas. Y desde entonces Sánchez tampoco ha cumplido su promesa. En definitiva, entre el PP y el PSOE y el PSOE y el PP, hace meses que los españoles deberían haber ido a las urnas y no pueden votar. No les dejan votar para elegir a su presidente. Así que, con los errores del Partido Popular, que forzaron, en definitiva, que no hubieran elecciones, y ahora con la promesa incumplida de Sánchez, que dijo que convocaría cuanto antes, creo, señor Sánchez, si nos está viendo o escuchando, convoque elecciones ya. No puede agonizar más lo que está agotado y muerto. Y esta legislatura solo trae malas noticias para España. Han estado a punto de aprobarse unos presupuestos con un sablazo económico. Han estado a punto de aprobarse unos presupuestos pactados y hablados en la cárcel. ¿Y usted pretende seguir con esto adelante? Yo creo que se acabó y que el camino que nos lleva al precipicio tiene que parar. España no puede tirarse por el precipicio. No se puede tirar España en manos de los 21 puntos de Torra. Hoy hemos sabido, lamentablemente, lo que a muchos esperábamos, que el señor Torra y el señor Sánchez hablaron de esos 21 puntos de la vergüenza. ¿Cómo puede ser que un presidente de Gobierno acepte ni siquiera debatir o estudiar esos puntos que dicen que España, en definitiva, es una dictadura en vez de una democracia? Por tanto, para frenar al separatismo, para unir a los españoles y no para dividirles, como pretenden los que quieren llevarnos a las trincheras ideológicas, para hablar del futuro y no de Franco, del aborto, para hacer reformas, no para bloquear el país. Para todo eso tenemos que mirar al futuro. Y, por tanto, queremos elecciones ya, pero no solo para votar, sino para configurar una nueva etapa política en España. El bipartidismo nos ha traído hasta aquí. 40 años de concesiones al nacionalismo, 40 años sin reformas en la educación, en el sistema electoral, en el empleo, repartiéndose la justicia. Yo creo que ya basta. Creo que España se merece una nueva era política para unir a los españoles, para modernizar el país, para ilusionarse con lo que nos une y no con lo que nos separa. Y, desde luego, los separatistas y los populistas no pueden tener la llave de este Gobierno ni seguir agonizando la legislatura. Así que, más allá de mis discrepancias con Sánchez, que son evidentes, yo no voy a engañar a nadie. Queremos sacar más votos que Sánchez y tener una mayoría para echarle votando en las urnas, pero más allá de que quiero echarle en las urnas votando para presidir un Gobierno de una nueva etapa política, lo que quiero es que convoque a los españoles a las urnas. Así que espero que hoy mismo, después de esta derrota histórica en el Parlamento, después de este batacazo en el Parlamento de la mano precisamente de los que montaron el lío junto a él en la moción de censura, tiene que convocar elecciones. Sánchez no puede decir yo no lo sabía. Lo sabía desde el minuto 1. Le echaron de su partido en el Comité Federal por montar este lío. Le echaron y volvió, y lo volvió a montar. Y en la tribuna de la moción de censura le dijimos no siga usted por ahí, que es un lío meterse con los separatistas y los populistas en la misma cama para hacer una legislatura imposible. Y lo hizo. Así que Sánchez es el responsable en primera persona y es el apellido que ha forzado esta situación, que ha agonizado esta legislatura y que ha llevado a España a un bloqueo institucional sin precedentes. Así que, si Rajoy no convocó elecciones y Sánchez no las quiso convocar, creo que hoy la derrota electoral, la derrota en los presupuestos obliga, no le queda otra salida a Sánchez que convocar elecciones. Así que espero que, más allá de nuestras discrepancias, nos veamos en las urnas. Y cuando voten los españoles, yo deseo, no me escondo, deseo echar a Sánchez en las urnas con una mayoría parlamentaria constitucionalista que haga reformas, que una a los españoles. Y legítimamente quiero encabezar un proyecto para España nuevo después de 40 años. Ya basta de bipartidismo, ya basta de concesiones a los que quieren liquidar nuestro país. Es un momento de volver a unir a los españoles en todo aquello que tenemos en común, que es mucho. Este es un gran país que va a superar el golpe de Estado separatista y también va a superar al bipartidismo y al sanchismo que nos ha traído hasta aquí estas últimas horas. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, estaré encantado de responderles. Sí, hola, buenas tardes. Hoy se ha constatado en la Cámara que el Gobierno no cuenta con los apoyos y, además, parece que ya está barajando fechas para esa convocatoria electoral. De las tres que se plantean, el mes de abril, aunque quede Semana Santa en medio, sea en campaña, o el propio domingo ese como convocatoria electoral, ¿mayo irá el superdomingo o cree que sería mejor otoño después de las municipales y autonómicas? ¿Qué fecha cree usted que es mejor para la celebración de las elecciones? Pues mire, en dos palabras, cuanto antes. Cuanto antes es cuanto antes, no hay mucha.
cuanto antes. No convoco yo las elecciones, sino ya las hubiera convocado hace tiempo. Las convoca el señor Sánchez, tiene la potestad constitucional, pero yo le pido que las convoque cuanto antes. Cada minuto que pasa, cada día que pasa, con España paralizada, sin reformas, con los separatistas utilizando esa debilidad precisamente para intentar influir en la política nacional, con Podemos mandando la economía, con las leyes bloqueadas en un Parlamento que no hay mayorías, con decretazos. Creo sinceramente que lo mejor para España, más allá de ideologías, más allá de siglas, más allá de partidos, es que pasemos por las urnas cuanto antes. Y este presupuesto que hoy ha caído lo tendrá que formular un nuevo Gobierno. Y nos comprometemos, si nos toca gobernar, a formular un presupuesto distinto a este. Un presupuesto donde no haya subida de impuestos, un presupuesto sin sablazos a los autónomos ni subidas del diésel, un presupuesto, en definitiva, sostenible económicamente, pero que diga la verdad, que no mienta, como el presupuesto que ha traído Sánchez. Así que el presupuesto de este país y de este año le tocará hacerlo al nuevo Gobierno, a una nueva mayoría y a una nueva etapa política. Y nosotros nos comprometemos, hoy hemos tumbado este presupuesto porque era malo para España y le daba gasolina a Sánchez para agonizar todavía más la legislatura. Yo estoy satisfecho que se ponga fin a esta legislatura, porque esta legislatura está muerta y no puede agonizar más. Por tanto, no voy a especular con las fechas, que le corresponde solo al presidente de Gobierno, pero sí le hago una petición como Grupo Parlamentario y presidente de Ciudadanos que lo haga cuanto antes, y así cuanto antes habrá un Gobierno nuevo en España. Gracias, señor Rivera. El señor Casado, que ha comparecido antes, ha puesto ya líneas rojas para posibles pactos si tiene la posibilidad de llegar a Moncloa. Yo querría saber si usted ahora mismo se ve como una posibilidad gobernar con el PSOE en la Moncloa. Gracias. Pues lo voy a repetir, lo he dicho muy claro, hay que echar a Sánchez de la Moncloa. Sánchez es parte del problema, lo dije ayer en la tribuna, hay dos problemas en España, el separatismo y ahora Sánchez en la Moncloa. Un presidente capaz de cualquier cosa. Yo estoy convencido que Sánchez no solo acepta negociar los 21 puntos con Torra, es que quiere asegurarse la mayoría parlamentaria con Torra, con Puigdemont, con Rufián, con Pablo Iglesias, y yo creo que esa mayoría es mala para España, porque ni en lo económico va a ser bueno que gobierne Podemos, ni en la política nacional va a ser bueno que Torra nos diga lo que tenemos que hacer el resto de españoles. Por tanto, creo que la salida es echar a Sánchez de la Moncloa. Evidentemente, esto es un deseo y tenemos que pasar por las urnas y sean los españoles. Así que ni siquiera están convocadas las elecciones, pero vaya, no me escondo, se lo dije ayer en la cara a Sánchez, que creo que él era un obstáculo. ¿Para qué? Es que no voy a decirlo más claro, que tenemos que echar a Sánchez. Más claro no se lo puedo decir. Muchas gracias. Sí, buenos días. Después de lo que ha pasado hoy aquí, que los independentistas han decidido votar no, precisamente porque Sánchez no atiende a sus exigencias, si Ciudadanos hace la lectura de que no había pacto con los independentistas o, por el contrario, mantiene que los seguía habiendo. Bueno, lo he dicho y lo repito. Sánchez intenta buscarse la mayoría parlamentaria siguiente. No está pensando en los presupuestos, le importan muy poco. Si los ha hecho con Pablo Iglesias, mucho no le puede importar la economía de España. Por tanto, Pablo, en este caso, el señor Sánchez lo que intenta es buscar una mayoría parlamentaria futura, es decir, asegurarse que los nacionalistas prefieran al presidente Chollo que a un presidente constitucionalista, prefieran a Sánchez que a Ciudadanos, básicamente. Por tanto, estoy convencido que lo que está haciendo Sánchez es asegurarse una mayoría futura para que Pablo Iglesias sea vicepresidente y los separatistas manden en este país. Y yo, legítimamente, no quiero ni que Iglesias sea vicepresidente, ni que Sánchez sea vicepresidente, ni que los separatistas que han intentado liquidar mi país manden en este país. Por tanto, son dos opciones antagónicas, dos modelos distintos, y los españoles, si convocan elecciones, todavía no las ha convocado, espero que lo haga, pues se dirimirá. ¿Qué quieren en los españoles? ¿A Sánchez con Iglesias de vicepresidente y a los separatistas? ¿O a Ciudadanos encabezando una nueva etapa política post-bipartidista? Que es la clave. No solo hay que echar a Sánchez, hay que abrir una nueva etapa que el bipartidismo nos ha traído hasta aquí, hasta la puerta de lo que estamos viendo hoy. Por tanto, hay que abrir una nueva etapa en España que ilusione a los españoles, que les una y que busque sobre todo las reformas que este país necesita. Yo creo que llevamos demasiados años paralizados con las diferentes posiciones que ha tomado el bipartidismo y las concesiones permanentes al separatismo. ¿Estamos? Muy bien, pues muchas gracias y buenos días. Termina así su intervención Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que ha empezado marcando distancias tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Ha dicho que fue lo que quiso el Partido Popular cuando se presentó la moción de censura, un adelanto electoral. Ellos pidieron al Partido Popular un adelanto electoral, el Partido Popular no hizo ese adelanto electoral y propició la moción de censura. Eso fue lo que propició, dice este gobierno, del Partido Socialista, el Partido Socialista de la moción de censura. Ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones ya, porque no puede tirar a España por el precipicio. Insiste el líder de Ciudadanos que Sánchez es el problema ahora mismo para España.
En ese cambio, en cierto modo, en el tono de Albert Rivera, ha repartido responsabilidades entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, ha asegurado que fue Ciudadanos el único que vaticinó la necesidad de unas elecciones y se ha retrotraído al momento en el que salió la sentencia de la Gürtel que inculpaba directamente al Partido Popular. Curioso también que el líder de Ciudadanos, cuando se le ha preguntado de forma insistente, solamente habla del presidente Sánchez, no nombra al Partido Socialista. Son dos cambios de tercio, no lo hemos escuchado en el patio, en la intervención de Joan Tardá, el líder de Esquerra Republicana, portavoz de Esquerra Republicana, y el segundo ahora en Albert Rivera. Seguimos escuchando las reacciones a lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Hace ya casi una hora vamos a recordar el momento de la votación, el momento en que el Congreso ha tumbado los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez. Votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, 1. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Pasamos. A partir de ese momento, los presupuestos han sido devueltos y el interés será saber si va a haber inmediatamente elecciones. Presidente, ¿qué va a hacer esta tarde? ¿Va a convocar elecciones? ¿Lo deja para el viernes? Presidente, ¿llegó el momento de las elecciones? Bueno, es lo que intentaban saber los periodistas preguntándole al presidente del Gobierno en el momento en el que abandonaba el hemiciclo. Él no ha respondido, ha salido directamente para el Palacio de la Moncloa. Ha recordado la ministra de Hacienda, eso sí, María Jesús Montero, que es una prerrogativa del presidente del Gobierno, pero que Pedro Sánchez ya había advertido en numerosas ocasiones de que sin presupuestos la legislatura se acorta. He escuchado en diferentes ocasiones, antes incluso de la votación del presupuesto, que si el presupuesto no saldría, pues evidentemente se acortaba la legislatura. Bueno, vamos a seguir escuchando reacciones a esto que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, a esa votación que ha tumbado los presupuestos generales del Estado. A partir de ese momento se han ido sucediendo todas las reacciones a lo largo de la mañana. Hemos escuchado ya hasta el momento las reacciones de Esquerra Republicana de Cataluña. Por un lado hemos escuchado a Àlex Barreiro, a Joan Tardá, que hablaba en el patio del Congreso poco después de esa votación. Sí, Tardá decía que es una oportunidad perdida por parte del Gobierno, un error, ha dicho, un error por parte de ellos mismos ser tan transparentes, ser tan ingenuos por haber apoyado al Gobierno a cambio de nada. Asegura que apoyaron al Gobierno en la moción de esta censura a cambio de nada y que apoyaron también al Gobierno en numerosas votaciones. Algo que contrasta con la opinión que a lo largo de la mañana hemos escuchado de los tres partidos que no habían presentado enmiendas a la totalidad. El Partido Socialista, el Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea y también el Partido Nacionalista Vasco. Los tres han insistido en que no se puede forzar a un interlocutor en un diálogo, en una negociación, a que crucen sus líneas rojas. Joan Tardá ha asegurado también que la fecha en la que el presidente del Gobierno, si finalmente convoca unas elecciones, lo haga, la fecha elegida por parte del jefe del Ejecutivo, dependerá de su componente estratégico. Asegura el portavoz de Esquerra Republicana que lo más probable es que si se adelantan las elecciones al mes de abril, sea el 14 o sea el 28, respondía él, será porque el presidente del Gobierno tiene claro que esa es la mejor opción para su partido. Señor Garzón, no se puede pretender que cuando termina el... Es un mal presagio. No se puede ir a encarar los retos que tenemos como sociedad con una izquierda tan atemorizada y tan plegada a los miedos y a las amenazas de la derecha. La verdad es que es una gran oportunidad perdida, porque saben ellos que tarde o temprano habrá que empezar a dialogar y a negociar una solución democrática.
claro protagonista sigue siendo el sol, y es que mandan todavía las altas presiones y aún tenemos para unas cuantas jornadas más. Una situación muy estable que ha propiciado también la aparición de nieblas durante las primeras horas del día. En Canarias seguimos con viento del este. Mañana entra sudeste. En definitiva, sigue llegando polvo en suspensión. Calima, mañana aumentará la concentración, sobre todo por Lanzarote y Fuerteventura, además de arreciar el viento. Y el viento de levante todavía en el estrecho, que aún sopla con rachas fuertes hoy. Se canaliza justo en la zona del estrecho, se produce el efecto Venturi y ese viento aumenta claramente su intensidad. Día, por lo tanto, despejado en gran parte del país, salvo por algunas nubes bajas que hemos tenido en el sudeste peninsular, nubes bajas que se quedan retenidas también en el estrecho debido precisamente al viento de levante, y las temperaturas máximas que aún van a ser más altas que ayer. 2 o 3 grados más vamos a tener. 18 esperamos en Palma, en Pontevedra, 26 en Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas de Gran Canaria, 16 en Madrid y hasta 21 en Sevilla. Mucho contraste térmico entre el día y la noche, gran amplitud térmica, mucha diferencia entre la mínima y la máxima. Mañana con más nubes bajas hacia el este peninsular y nubes retenidas de nuevo en el estrecho con el viento de levante.